Podríamos vivir por un momento como si fuéramos una familia normal de la colonia del Valle y no como si viviéramos en una puta película de Bergman. Esa frase me la dijo mi hermano Francisco en una discusión familiar, a lo que yo le respondí muy airado también, pero es que tú no te das cuenta de que la vida es una puta película de Bergman. Bueno, la vida en ese momento particularmente era una puta película de Bergman para nosotros, porque estábamos en el último año de vida de mi padre, que tuvo una agonía complicada con una serie de, digamos, complicaciones, valga la redundancia, cardíacas, pulmonares, dermatológicas, neurológicas, psiquiátricas, y organizar, pues digamos, ese no tan buen morir se volvía complicado en aquel momento. Pero incluso en aquel momento, mi hermano Francisco, pues señalaba que había un talante un poco, digamos, tendiente a complejizar, dramatizar y entristecer todo en mí, cosa en la que tiene absolutamente razón. Y yo reconocía que había un talante suyo a simplificar, a poner las cosas en los términos más constructivos y incluso a veces más superficiales posibles. Bueno, hay gente así en todas las familias, esa es una típica discusión de familia, pero luego esas discusiones de familia se reflejan en lo que hacen las personas que viven en las familias, porque en efecto, esta cosa de ver todo en la vida como si fuera una película de Bergman me lleva a mí a escribir las cosas que escribo y me lleva a mí a hacer los podcasts que hago. Y este talante de Francisco a tratar de ver la vida con un ángulo optimista y de la manera más lineal, racional y sencilla posible, lo lleva a producir las películas que produce, porque Francisco González Compeán, mi muy querido hermano, es productor de cine. La primera película que produjo Francisco se parece muy poco a él y es un proyecto que coprodujo con otras personas, además, con nuestro otro hermano Federico González Compeán, con Marta Sosa, con Mónica Lozano, con Tita Lombardo, y esa película fue Amores Perros, una película de Alejandro González Iñárritu que en el año 2000 cambió en buena medida el destino de la cinematografía mexicana. Amores Perros no es una película que se parezca a Francisco, porque Amores Perros es una película que está concebida para cambiar el destino de la cinematografía mexicana, para ganar premios, para tener grandes críticas, para no hacer grandes fortunas, y no está concebida para ser industria. Es un bicho demasiado raro. Creo que fue una experiencia importante en la vida de Francisco González Compeán como productor, pero no se parece tanto al posterior desarrollo de su carrera como su siguiente película, que fue Todo el Poder, de Fernando Sariñana. Todo el Poder es una película que oscila entre la comedia y el thriller, que está protagonizada por actores famosos, que tiene un diseño de producción muy glamoroso, que tiene un soundtrack muy divertido, pero incluso hay una gran versión ahí de Alejandro Rosso y de Johnny Laboriel cantando Tómbola, pero al mismo tiempo es una película que abreva del momento coyuntural en el que fue filmada a principios del siglo XXI, de la situación de inseguridad que se padecía en grandes metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, ligada de manera, digamos, con una versión más amable del crimen organizado que la que vivimos hoy, quiero pensar, y que a partir de esto hacía una comedia que coqueteaba con el screwball comedy a lo Hollywood de años 30. Es una película muy eficaz y que fue muy exitosa, Todo el Poder. Y a partir de esto, digamos, la coyuntura y el Zeitgeist, dicen los alemanes y con ellos los ingleses y los gringos, han marcado de manera intermitente las películas, siempre muy comerciales, siempre muy ligeras y siempre con una intención de construir industria, no de ganar premios, que ha hecho Francisco González Compeán. Es el caso, por ejemplo, de una película como Amarte duele. Amarte duele es una de las películas favoritas para mí, de las que ha producido mi hermano, que es una película que partía pues un poco del desastre urbanístico que es Santa Fe, esta zona que había sido una zona
pues en donde proliferaban las bandas, digamos, de pequeños delincuentes en los años 80, que era una zona marginada y que a partir de una regulación urbanística bastante cuestionable del gobierno de la Ciudad de México, se había convertido pues en un desarrollo lujoso, modernísimo, un poco a la manera de desarrollos como la Défense en París, pero que lo único que hacía era exacerbar las desigualdades y que además pues no contaba con la infraestructura urbana necesaria para abastecer, por ejemplo, de agua, que es uno de los problemas clave de Santa Fe, a su población. Ahí lo que hicieron Francisco González Compeán y Fernando Sariñana, pues fue poner una historia de Romeo y Julieta, digamos, a ambos lados de el centro comercial de Santa Fe, y creo que Amarte Duele es una de las mejores películas de ambos. Pero es el caso de otras cintas también, como por ejemplo Mis Reyes contra Godines, una película que tiene muy mala prensa, pero que yo disfruto enormemente y que me hace reír muchísimo y que capitaliza, digamos, la polarización social, pero que también capitaliza las reivindicaciones identitarias, no solo de clase, pero señaladamente de clase en su trama, y que muestra ya pues su colaboración muy estrecha, muy cercana con Chava Cartas, un cineasta que ha crecido mucho en el transcurso de esa colaboración y que cada vez entrega productos, creo que más eficaces en términos cinematográficos. Entonces, bueno, pues Francisco es un productor muy exitoso de películas que no son el tipo de cine que a mí me suele gustar, pero que reconozco no solo porque es mi hermano y lo quiero y lo admiro, sino porque lo hace muy bien, que están muy bien hechas, que están cada vez mejor hechas, que hacen lo que hace falta en México, que es construir una industria cinematográfica que coexista con el cine de autor que hemos hecho muy bien a lo largo de toda la vida. Y cada vez que hay una comida familiar, de lo que hablábamos con Francisco era de pues tenía que pegarle a la grande. Es decir, Amores Perros es la grande, pero Amores Perros no es la grande en términos del cine que le gusta a Francisco. Amores Perros es la grande en términos de el cine de autor, del cine de arte, del cine que gana algún premio en Cannes, del cine que es editado por Criterion Collection. Y ese no era el cine que quería hacer Francisco. Lo que necesitaba Francisco, que había tenido muchos éxitos medianos en términos comerciales, era el gran éxito comercial, el gran taquillazo, el gran blockbuster. Y no lo había conseguido hasta entonces. Había aparecido, digamos, varias veces que había estado a punto. Mi Reyes contra Godínez se acercó muchísimo a hacer ese tipo de película, pero algo faltaba para que una película producida por Francisco, pues de alguna manera encarnara el zeitgeist, es decir, fuera aquello de lo que todo mundo estaba hablando en un momento determinado. Y una de las viejas obsesiones de Francisco, desde que éramos muy jóvenes, era el cine de acción. Y era decir, ¿por qué no hay películas de acción mexicanas? ¿Y por qué en todas las películas hollywoodenses o europeas o de cualquier otra latitud, los mexicanos siempre son los malos? Yo quisiera que hubiera una gran película de acción y una película de acción en que los mexicanos fueran siempre los buenos. Y entonces, pues empezó esto a rebotarlo, mi querido hermano Francisco, con varios de sus amigos. Entre ellos, yo no sé qué le hizo acogerse a ese santo, pero a ese santo se acogió para hacer películas constructivas sobre el panorama de seguridad de nuestro país, a Héctor de Mauleón. Héctor es un periodista y un escritor muy conocido, muy respetado, muy admirado, muy querido, al que los dos queremos por lados completamente distintos, no lo conocimos juntos. Y Francisco y Héctor empezaron a platicar mucho de esto y de esta intención que tenía Francisco, y Héctor empezó a presentarle gente, a hablarle de cosas, a hacerlo leer cosas, y en algún momento pues nos convoca Francisco, a Héctor, a mí y a otras personas a ver el corte de una película que se va a llamar Contraataque. Y el corte no es muy bueno, para serles franco. No es terrible, pero no es muy bueno. Es una película demasiado larga, es una película demasiado farragosa, es una película demasiado cursi al final, es una película demasiado abigarrada. Entonces, bueno, pues Héctor, yo mismo,
Nicolás Vale, mi primo muy querido, que es muy amigo de Francisco y que es productor de cine él mismo. Le damos notas a Francisco, a nuestro leal saber y entender, y Francisco se va a reeditar, y vaya que la reeditó, eso que nos había presentado en algún momento. Y muchos meses después me invita Francisco a una función privada, a una función de amigos y familia de Contraataque en las instalaciones de Videocine, la empresa que la produce, y la película me gusta muchísimo. La película ha perdido como media hora, varias subtramas, varios personajes. Me deslumbra la edición de su primera secuencia, me deslumbra como pocas cosas me han deslumbrado en la historia del cine, y ahí estoy hablando no solo del cine que le gusta a Francisco, estoy hablando del cine que me gusta a mí también. Y de pronto veo que la película, que pertenece a un género que me interesa poco, que es el cine de acción, me tiene, pues digamos, para decirlo en buen francés, agarrado de los huevos. La película no me suelta. Hay una eficacia narrativa, hay una maestría del lenguaje cinematográfico, hay un dominio de la edición y hay una eficacia, digamos, ahora sí, narrativa, que hacen que yo quiera ver a cada minuto cómo va a pasar lo que ya sabemos que va a pasar en Contraataque. Es decir, los buenos van a ganar porque Contraataque es lo que Humberto Eco llamaba una narrativa cerrada. Es decir, como las películas de James Bond o las telenovelas de Televisa o los cuentos de Sherlock Holmes o las novelas de Sherlock Holmes, pues uno ve Contraataque no porque crea que el mal puede ganar, a huevo va a ganar el bien en una película como Contraataque, pero uno quiere saber cómo va a ganar el bien en una película como Contraataque. Y me gustó mucho y lo felicité mucho e hice un postcito en Instagram. Y después de eso, francamente, nunca me pasó por la cabeza hacer un podcast sobre Contraataque. ¿Por qué? Porque Contraataque es lo que siempre había querido hacer Francisco, es decir, una película de acción protagonizada por mexicanos, en donde hay buenos y malos, y en donde los buenos son mexicanos, aquí los malos son mexicanos también, habrá que decirlo, y que ofrece, digamos, una experiencia de entretenimiento trepidante a lo largo de hora y media. No es el tipo de película que yo suelo abordar en la pinche complejidad, por lo cual hice un postcito con mucho cariño, hasta que empezamos a constatar una cosa muy rara, primero como familia y luego como sociedad, que Contraataque era la película número uno en Netflix, no solo en México, en donde ha ocupado ese puesto a lo largo de 2 semanas, sino en el mundo. Contraataque fue la película número uno de Netflix en el mundo a lo largo de una semana entera. Y se mantiene en el top 10 en muchos países del mundo a 3 semanas de su estreno. En Estados Unidos ocupó el número uno durante una semana. En Latinoamérica y en Europa ocupó el número uno durante 2 semanas. Y en México apenas acaba de bajar al segundo puesto en Netflix Contraataque. Y ahí dije, aquí sí hay un tema para la pinche complejidad. Y el tema no es la película, que es muy buena y que no sería muy interesante oír a dos hermanos diciéndose, qué buena es tu película y qué bueno es tu podcast, cómo te quiero, yo a ti también, por eso el invitado de esta emisión de La pinche complejidad no es Francisco González Compeán, si bien le está dedicada, sino lo que yo quisiera entender es ¿por qué resuena tanto, primero en el país y luego en el mundo, una narrativa como Contraataque? La película, además, comienza, la vemos tarde, la vemos poco, pero comienza con una fosa clandestina en donde dos mujeres que pasaban por ahí se topan de manera inesperada con una realidad terrible, con cuerpos y con pertenencias de personas que fueron desaparecidas por el crimen organizado. Y mientras Contraataque sigue encabezando las tablas de películas más vistas de Netflix en México y sigue en el top 10 global, nos enteramos de no solo una fosa clandestina, sino de unos hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco. ¿De qué manera se relaciona
con la situación de seguridad que vive México contraataque, ¿qué nos ofrece, digamos, en términos de, supongo, bálsamo para vivir con ella? ¿Qué construye de la imagen de México en el mundo? ¿Qué dice de las sociedades en las que vivimos? Esta semana, sí, claro, la celebración, la alegría de que mi hermanito haya producido una película muy exitosa y muy buena, pero antes, la pinche complejidad de las razones por las que a los mexicanos y a los no mexicanos nos gusta tanto Contraataque de Chava Cartas. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde una película tan sencilla como Contraataque, es decir, es probablemente la narrativa más sencilla que haya yo visto en el cine en muchísimo tiempo, la podemos imbuir de una pinche complejidad, aunque me imagino que en este caso Héctor de Mauleón, que ya anuncié que ibas a estar por acá, el mérito es poco, es decir, en gran medida, aunque la trama de Contraataque sea muy sencilla, creo que hay una complejidad intrínseca en la situación que detona una película como Contraataque. Digamos, ¿qué acusa Contraataque? ¿Qué momento de México y de el problema de seguridad y del crimen organizado en México acusa Contraataque y no necesariamente estamos discutiendo? Qué gusto, querido Nicolás. Oye, pues fíjate que ahora al escucharte hablar del cine de Francisco González Compeán, estaba pensando en qué México nos muestran las películas de Francisco, desde Amores Perros, que acaba de cumplir ¿qué? 25 años, Ujú. a Contraataque. Y hay una línea, puede haber una línea, un hilo secreto que une todas estas películas y que tiene una colección con momentos específicos de México. Desde el submundo que presenta Amores Perros, esos ambientes marginales, cargados de miseria, de violencia, que fue tan impactante y tan efectivo en ese año del estreno, a la colusión entre política, poder y crimen que aparece en todo el poder, a, eh, a- al mundo de clasismo, de racismo, de desigualdad que se pinta en Amarte Duele. Y pues podemos seguir caminando, bueno, ¿para qué hablar de la brutal polarización social y desigualdad que se pinta en Mis Reyes contra Godines? Pero para llegar al México de las fosas. Esta película arranca con el descubrimiento de una fosa eh, que es tan brutal y al mismo tiempo tan natural en el país, y que llega, como lo decías, en un momento en el cual México está conociendo su subsuelo. Tenemos una idea del país en el que habitamos, pero las entrañas del país nos están aventando huesos a la cara. Estamos encontrando estos centros de exterminio, estamos constatando lo que se negó durante años, a pesar de que se ha documentado, ya ha estado documentado desde al menos 2009, 2010, cuando empiezan las grandes operaciones de estas organizaciones criminales que empiezan a reclutar y a desaparecer gente. Llega un momento en el que todo parece negro frente al avance criminal. A mí me ha impresionado, y lo repito cada que puedo, el estudio que presentó hace año y medio, hace consultores que se dedicaron simplemente a ponerle una banderita a cada municipio de México en el que hubiera un indicio de una ejecución, de un descuartizado, de una narcomanta, de presencia del crimen organizado en las formas que hemos tenido amplia oportunidad de conocerlo desde que empezó este horror en 2006 a la fecha. Entonces comenzaron a ponerle una banderita roja a cada municipio, y la conclusión fue que en el 81% de los municipios de México estaban esas banderitas. Había encobijados, descuartizados, encajuelados, ejecutados, cobro de piso, eh,
narcomantas, asesinato de policías, asesinato de funcionarios, asesinato de candidatos, enfrentamientos entre bandas, enfrentamientos con el ejército, enfrentamientos con la Guardia Nacional. Y entonces aparece la noción que se fue colando lentamente de un país perdido, de un país que perdimos, que se nos fue de las manos, a pesar de que van ya 4 sexenios de un supuesto combate, de una supuesta lucha contra el crimen organizado. Y el saldo al final del sexenio de López Obrador y los primeros 5 meses de Claudia Sheinbaum es el país que perdimos, el avance incontenible de estos grupos que se están manifestando en lugares de cuya existencia nos enteramos porque pasó algo atroz. Conocemos los poblados de la sierra, conocemos pequeños municipios que jamás habíamos oído nombrar, que jamás habíamos volteado a ver, porque de repente pasa una masacre, aparece una fosa con decenas, a veces más de 100 cuerpos, como ocurrió en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, o en La Bartolina, en la zona de Matamoros, en Tamaulipas, donde se levantaron 500 kilos de osamentas, 500 kilos de huesos humanos que estaban calcinados y sepultados en la tierra. Entonces, frente a esta conciencia de este inmenso fracaso, frente a esta conciencia de ausencia, de una ausencia total del Estado, frente a esta conciencia de la soledad en la que se encuentran millones de mexicanos con las fronteras perdidas, con las costas tomadas por el crimen organizado, por las sierras, en control total de de estos grupos, con las cosas que hemos perdido como sociedad. A mí me impresiona mucho viajar al norte del país y ver cómo la gente perdió las carreteras. No, la gente no puede salir después de ciertas horas a las carreteras, o si lo hacen en caravana o buscando estar escoltados por alguna autoridad. La manera en la que en muchos lugares perdimos la noche. O a los centros de Eh, las ciudades en muchos municipios del norte del país, Héctor. Totalmente perdidos. La manera en la que se fueron modificando las costumbres lentamente, sin que nos diéramos cuenta, y que nos muestran las encuestas, como la encuesta nacional de seguridad urbana, que dice que pues, la gente, para empezar, dejó de sacar joyas a la calle, dejó de salir con los anillos o con las cadenas o con los relojes, que la gente tiene miedo de ir a los cajeros automáticos, que no se siente segura, hay ciudades en las que el 98% de la población tiene miedo de estar en la calle. Y hemos tomado esto ya como algo natural, porque la otra cosa que sorprende es el estado de insensibilidad, el hecho de vivir en una sociedad como anestesiada, que ya admite todas estas cosas como parte de la vida cotidiana, y aparte, pues se siente que, según muestran otras encuestas, pues que tiene una vida plena y feliz. Entonces vivimos en medio de esa contradicción, la brutalidad de lo que nos rodea, el triunfalismo de los discursos oficiales y la insensibilidad, el adormecimiento en el que hemos caído después de todos estos años de ver horrores cotidianos. No nos hemos preguntado en qué mexicano, qué clase de mexicanos nos hemos vuelto después de estar presenciando desde 2006 diariamente el escenario dantesco de los ejecutados y de los muertos, o los niños, ¿no? Que tenían apenas conciencia en ese año cuando empezó este horror y que hoy son jóvenes de 25, 24 años. ¿Qué clase de herida interna pueden tener? Entonces, Quiero, quiero sí, detenerte ahí, querido Héctor, te voy a decir por qué. Porque acabas de decir una palabra que creo que es bastante mágica, que es o varias palabras, porque en realidad son cuatro, son tres, que son las palabras 2006. 2006 es una fecha absolutamente clave en esta historia y déjame hacer un poco de arqueología también cinematográfica. Todo el poder, película de la que ya hablamos ambos, es una película previa a 2006. Todo el poder es una película que se filma en el sexenio de Vicente Fox, debe ser 98, 2000. ¿no? No, ¿Qué es? es posterior a Amores Perros, es como 2002. Ya. Ahorita busco exactamente la fecha de Todo el Poder, pero es una película de principios del siglo XXI y que se filma en el sexenio de Vicente Fox.
No aparece el ejército, nunca nadie está hablando es de 2000 exactamente todo el poder, o sea, es del año en que llega Fox al poder. Nunca aparece el ejército, nunca vemos al ejército en todo el poder, todo es un asunto de policías. Hay un policía bueno, que es Demián Bichir, hay un policía malo, que es Luis Felipe Tobar, que es un policía corrupto, y era en efecto justo la época en que estábamos hablando de la corrupción en los mandos Y la policiales, cocaína. de la cocaína, y en donde estábamos hablando de un crimen organizado, digamos, un poco menos organizado. Un crimen organizado que todavía hacía robo a casa habitación, que todavía hacía robo a vehículo, es decir, era este asunto, hablábamos las clases medias de la inseguridad en las ciudades. En Guadalajara estaba más feo. En Guadalajara estaba el asesinato del carnal Posadas. Pero en la Ciudad de México realmente lo que vivíamos era la situación de todo el poder. El crimen organizado, el narco, fue, en mi lectura, tú sabes infinitamente más de eso y por eso te estoy interpelando, creciendo, digamos, a lo largo del sexenio de Fox, empieza a parecer inmanejable cuando llega Calderón al poder, pero además cuando llega Calderón al poder tenemos un problema adicional, que es que Calderón necesita legitimidad para asumir la presidencia, porque llega por un margen muy pequeño que López Obrador le señala como ilegítimo. La gran estrategia de Calderón para resolver ambas cosas es sacar el ejército a las calles. Y desde entonces ya nadie lo ha querido guardar. Es decir, Peña, de hecho, intentó acendrar la presencia militar en las calles y el mando militar, pero se lo impidió el legislativo. Y más, y la opinión pública que fue muy refractaria a eso. Y a partir del López Obrador hemos tenido una creciente militaridad de la seguridad pública. Llevamos muchos años, digamos, un poco en la lectura, al menos en los círculos en los que tú y yo hablamos y leemos de qué barbaridad que se militarice la seguridad pública. Y de pronto aparece una película como Contraataque, que es una película que reivindica al ejército como el bueno de la película, es decir, el ejército es el que está más allá de las corruptelas de la policía, y eso queda evidente en la segunda secuencia de la película, y es el que tiene honor, honor es un leitmotiv a lo largo de toda la película, y entonces vemos que ha cambiado nuestra lectura. El ejército cambió de esta percepción muy 68era del ejército represor a, digamos, la institución que goza del prestigio y del código de honor para paliar la violencia. Entre, ¿Qué pasó entre todo el poder y contraataque? Es decir, cómo evolucionó la función de las Fuerzas Armadas en nuestro país y cómo llegamos a este momento de absoluta legitimidad, no solo porque la película la plantea, sino porque la sociedad hace eco de esa legitimidad. Sí, 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 fíjate, súper interesante. Hemos visto un proceso mediante el cual el ejército fue sacado a las calles y hoy acaba de ser metido a la Constitución. Es decir, no solamente no regresó a los cuarteles, sino que lo metieron a la Constitución ya como para normalizar su presencia hasta en la sopa, en la vida, en la vida pública de México. Eh, ha venido un proceso de desgaste tremendo para ese instituto armado por el hecho de los daños colaterales, de las masacres en las que se ha visto involucrado, eh, etcétera, y muchos alertaron sobre el desgaste que le iba a traer al ejército el hecho de estar en la calle. Muchas de las mayores violaciones a los derechos humanos están reportadas en contra del ejército. Muchos de los peores eh, catástrofes o tragedias que han pasado en los últimos años, Tanuato, etcétera, involucran a miembros del ejército, al que persigue, como bien dices, la sombra del 68 y luego la sombra terrible y tremenda de los años de la guerra sucia. Eh, Pero te interrumpo, Héctor, cuando tú dices involucran al ejército, ¿el ejército es aquí víctima o victimario? es, es victimario en los hechos que están constatados, en los que participó. Es totalmente victimario. Bueno, y además yo creo que ha recibido con gusto lo que ha pasado en el último sexenio, que no solamente se encargó de la seguridad
interior del país y de la seguridad pública, sino de los grandes negocios. Se convirtió en el gran empresario al lado de Slim y etcétera, pues ya lo tenemos manejando aerolíneas, ferrocarriles, hoteles, el negocio de la construcción. Es en ese sentido, pues no es posible considerarlo una víctima de nada por el gusto con lo que lo ha asumido. De hecho, venimos de unos años en los cuales se crearon dos grupos armados, ¿no? Uno estaba poniendo ladrillos en el AIFA, en el Felipe Ángeles, y el otro estaba apoderándose de territorios y estableciendo su dominio y poniéndole la bota encima de la gente, que es el grupo armado del crimen organizado. Entonces, venimos de un periodo de desgaste tremendo de esta misma institución, que sin embargo sigue siendo una de las más respetadas y queridas en la lista terrible de las instituciones y de las que le merecen confianza a a la sociedad, ¿no? En el último lugar estaban, la última vez que la vi, los legisladores, ¿no? Diputados y senadores. Y en primer lugar de confianza seguía estando el ejército a pesar de la erosión que le ha traído el hecho de ponerlos en las calles y de que se hayan visto involucrados en la serie de eventos en los que se han visto. Lo que yo creo es que esto ha ido generando una sensación de abandono en la sociedad y de mirar un panorama que siempre es negro y que siempre es peor. Cuando llegamos a ver algo que pensamos que no puede haber absolutamente mayor fondo que lo que hemos presenciado, al día siguiente o a las pocas semanas o a los pocos meses, constatamos un evento de horror mayor, como ahora nos lo acaban de mostrar los campos de exterminio que brotaron en Jalisco y en Tamaulipas. Pero creo que al mismo tiempo hay una esperanza, una necesidad y una ansia de tener buenas noticias. A ver, De, te detengo ahí, Héctor. sí, sí, sí. Me fui a consultar ahora que lo citaste el informe país sobre la calidad de la ciudadanía que hacen con cada tanto el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México. El más reciente es el de 2020, es decir, todavía el sexenio del López Obrador, principios del sexenio del López Obrador. La policía era la cuarta institución peor evaluada. Solo el 28% de los encuestados tenía una buena opinión de la policía. El ejército y la marina eran la segunda institución mejor evaluada. El 64% de la población tenía una buena opinión del ejército y la marina, solo después de las universidades públicas, que tienen el 70%, e inmediatamente después seguía la Guardia Nacional con el 60%. Es decir, el 61%, perdón. Tanto el ejército y la marina como la Guardia Nacional tenían más del 60% de aprobación, mientras que la policía tenía menos del 30% de aprobación. En efecto, digamos, las historias de policías corruptas en nuestro país son enormes. Pero en efecto también, digamos, en el sexenio de Calderón, de Peña, de López Obrador y ahora de Sheinbaum, el ejército está en las calles, el ejército está en las noticias y el ejército está ocupándose de cosas que no necesariamente le tocan al ejército. ¿Por qué sigue siendo tan buena la percepción que tenemos de ello? ¿Qué ha hecho bien el ejército? No sé si en términos de comunicación o en términos institucionales o ambos, para seguir gozando del prestigio público del que goza. No, creo que el ejército sufrió un golpe brutal a su imagen con la detención del general Salvador Cienfuegos y la acusación de narcotráfico que le hizo la DEA en Estados Unidos. Pero creo también que se han juntado una serie de circunstancias, es decir, la desaparición de la Policía Federal al inicio del sexenio de López Obrador dejó a las comunidades, a los pueblos y a las ciudades sin ningún escudo, porque la Policía Federal podía tener todos los defectos que gustes enumerar, podía tener tremendos problemas de corrupción que era necesario atender y resolver, pero era un instituto, un organismo en el que el Estado había invertido durante 20 años para profesionalizarlo y para formar cuadros que habían tenido reconocimiento en Francia, en España, el grupo antisecuestros de la Policía Federal era reconocido a nivel mundial.
Cuando se decide disolver esto, la sociedad queda desprotegida, pierde ese escudo, que bien que mal era un escudo, y las ciudades y los estados quedan en manos de policías estatales completamente infiltradas por el crimen organizado y por policías municipales completamente apabulladas por el poder del crimen organizado. Entre la amenaza y la compra, la sociedad se queda desprotegida y cuando aparece el ejército, queda una sensación de que hay alguien ahí que está cuidando y que está vigilando. Y bueno, desde luego esto de cuando hay un huracán o cuando hay un ciclón o cuando hay un terremoto, lo primero que la gente ve aparecer, lo primero que vemos es la llegada de los soldados. Lo acabamos de ver en Acapulco, con el huracán que destruyó el puerto, con los soldados, con el agua hasta la cintura, limpiando y tratando de ayudar a la gente. Es parte de lo que, de lo que con lo que uno identifica al ejército. Pero creo que más que nada en este momento en el que la sociedad está extenuada por el horror del crimen, por lo incontenible que parece, por el descubrimiento constante de su colusión con la política y con la policía, etcétera, hay hay una necesidad de tener buenas noticias. Yo hace unos años, tú lo recuerdas muy bien, Nicolás, hice la historia de los policías que detuvieron al Chapo Guzmán y que resistieron encerrados en un hotel tanto las amenazas y las ofertas de él como la certeza de que venía un grupo de camionetas a rescatarlo. Y eran cuatro policías que se quedaron, cruzaron la patrulla a las puertas del motel, otro se subió a la azotea con los rifles en las manos para tratar de hacer lo que tenían que hacer. Y recuerdo que esa nota causó un impacto tremendo entre los lectores del Universal, al punto de que duró varios días como la nota con más leída, que es algo que es muy raro que ocurra. Las notas eh, tienen una vida, mueren rápidamente y son reemplazadas por otras. Pero esta se prolongó durante mucho tiempo. Y de hecho fue uno de los primeros temas de conversación que yo tuve con Francisco González Compeán, que Lo sé. fue a qué se debe esto, qué es lo que está provocando eh, que esta nota haya tenido ese impacto. Y era que frente a todas las malas noticias de policías corruptas, de arreglos, de militares asesinando estudiantes a las afueras de la universidad porque no quisieron pararse en un retén, etcétera, aparecían unas personas, unos policías humildes que simplemente habían hecho algo que parece que en México ya no es posible esperar, que era pues, cumplir con su deber, ¿no? Déjame darte un dato que a mí me asombra mucho y que me lleva al siguiente tema. Viendo, digamos, los lugares en los que Contraataque ha ocupado durante más tiempo una posición en el top 5 en el mundo, bueno, pues por supuesto está pintado de color sombreado México, están pintados varios países de América Latina, pero también está pintado Nigeria y también está pintado Marruecos. Contraataque ha ocupado durante muchas semanas el primer lugar, 2 semanas en Nigeria y en Marruecos, y se mantiene en el top 5. Y ahí sí, pues no creo que haya ninguna resonancia. Es decir, yo entiendo que un guatemalteco o un estadounidense Sí, pueda sí. decir, mira, hombre, lo que pasa en México no está tan lejos de mi realidad, pero con Nigeria y con Marruecos aparentemente, digamos, compartiríamos poco. ¿Dirías entonces que en el caso de Contraataque, como en el caso de aquella de aquellas columnas tuyas, fue más de una, si no mal recuerdo, Sí, sí. sobre los policías que resistían, digamos, a la presión a la hora de arrestar al Chapo? Hay, digamos, unos valores universales de un anhelo de justicia y de paz social que no está verificado en sociedades como la mexicana o la marroquí o la nigeriana. No, yo creo que esto que hemos platicado es el contexto de recepción de una película en México. Pero creo que en el caso de Nigeria y de Marruecos ya estamos hablando de cine.
¿no? La efectividad de una película, la factura de una película, es lo que puede hacer que un lugar tan extraño y tan ajeno a la problemática de las fosas en México pueda tener éxito. Yo más bien diría que eso es el mérito exclusivo de la película y que es la prueba de ácido de que es una buena película. El hecho de que gente que está alejada del contexto, que no está en ese clima social que ve de primera fila esta película, pueda reconocerla y aplaudirla. Tú coincidirás conmigo que es una película que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Tiene ese poder y efectivamente el primer corte que vimos era farragoso, muy amplio, este, sorprendió mucho la manera en la que se fue puliendo y se fue cortando para lograr esta película tan efectiva, ¿no? Déjame hablarte de otras dos películas, o bueno, de una serie de películas y de otra película en las que he estado pensando mientras he estado pensando en Contraataque. Una es la serie de Rambo en los años 80 en Estados Unidos. Rambo es originalmente una novela, una novela que, digamos, cuenta la historia de un veterano de la guerra de Vietnam que vive estrés postraumático. Es una novela casi anti-establishment, digamos que Sí, 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 en ese tono de las novelas de principios de los 70, finales de los 60, en el apogeo de Vietnam. absolutamente. Es decir, lo que le pasa a Rambo es que no encaja en la sociedad y es alguien que ha sido condicionado por la violencia y siente el desprecio del establishment. Pero a partir de la segunda película de Rambo, porque se vuelve un gran éxito la primera, pues Rambo se vuelve el gran héroe de los valores de la administración Reagan. Y no digo que haya sido un deliberado instrumento de propaganda, sino que era una buena lectura del Zeitgeist. Es decir, teníamos un Estados Unidos envalentonado, teníamos un Estados Unidos que libraba una guerra contra el comunismo, teníamos, pues digamos, este mundo bipolar como un aglutinador identitario de los valores de la democracia liberal y el capitalismo estadounidenses, y Rambo se vuelve en el sexenio, en los dos periodos, perdón, yo son cuatrienios, en los dos cuatrienios de Reagan, que ocupan casi todos los años 80, de 81 a 89, pues digamos el emblema de los valores estadounidenses. Y curiosamente, terminando la administración Bush, no va a haber películas de Rambo hasta la administración Trump. Es decir, hay un largo hiato en las administraciones de Bush, de Clinton y de Obama en que no hay películas de Rambo. Y pensaba yo también en una película que a lo mejor recuerdas, Héctor, que es Las Boinas Verdes de 1968, una película de John Wayne, dirigida por John Wayne, que ha quedado casi como una nota a pie de página en la historia del cine. No es una gran película, es una película, digamos, que era la definición de lo uncool en 1968. Digo, pensemos que es el año en que Godard está haciendo La Chinoise, en que Arthur Penn está haciendo Bonnie and Clyde, y esta era una película de viejitos que reivindicaban el heroísmo de los boinas verdes y condenaban el comunismo. Y sin embargo, ahora que me pongo a ver eh, las cifras de Los Boinas Verdes en 1968, fue un exitazo de taquilla. Costó $7 millones y recaudó $38 millones. Es decir, era la definición de lo cool. Nadie le va a dar una edición en Criterion Collection, pero es una película que representó bien a una parte de la sociedad. Mi pregunta aquí, y lo enlazo con un podcast que hicimos hace poco sobre el avance de la derecha, ¿no será también que este deseo de narrativas heroicas y este deseo de ver a el ejército como una encarnación del honor, no solo en México, sino en el mundo, tiene que ver con un movimiento pendular que nos está acercando nuevamente a los valores de la derecha? ¿Qué dices tú? Que puede que sí, es decir, a ver, yo creo que Contraataque es una película brutalmente eficaz.
Creo que no es una película particularmente propagandista, pero creo que es una película, no solo como muchas de las de Francisco, sino como muchas de las películas de acción del mundo, y por eso cité Rambo y Los Boinas Verdes, pues es una película que está en diálogo con el zeitgeist y que está, digamos, expresando ideas y valores y sentimientos que están en el aire. Y sí creo que, pese al desgaste que podría haber tenido el ejército mexicano en todos estos años, pues creo que entre la reacción a toda la agenda, llamémosle woke para no entrar en detalles a lo largo de estos años, y a, digamos, la crisis de seguridad que viven muchos países, diría que primus inter pares el nuestro, pues sí, el discurso del ejército, es decir, de una institución más o menos autónoma que se rige por un código de honor y que tiene estructuras verticales muy rígidas, pues conecta con una parte de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí puede ser, pero no lo veo de manera tan clara en el caso de contraataque. Creo que ahí está jugando un poco el papel del héroe, más que el papel del ejército como salvador de México. No veo ninguna referencia en en ese sentido. Obviamente, pues son parte son integrantes de un grupo de élite del ejército quienes se enfrentan a unos narcos en la sierra y la película comienza a avanzar en los términos de una película de acción. No veo un enaltecimiento específico de la figura del ejército en este momento. Veo el fenómeno de la recepción y me sorprende, me llama muchísimo la atención el fenómeno de la recepción que ha tenido. Me preguntaría por qué, qué es lo que encuentra la gente, aparte de una película tremendamente efectiva. Es decir, si hay algo más alrededor de eso, pero pues no creo estar en este momento con elementos como para determinarlo. Creo que hay un ingrediente adicional también. Creo que Contraataque es una película que leyó bien la transformación de, de las masculinidades. Tú hablaste en algún momento de la figura del héroe. Y bueno, tiene varias, Contraataque, pero sin duda la que mejor y mayor recepción ha tenido es El Pollo. Sí, hombre. El pollo es el personaje más joven de este cuerpo de élite, de esta unidad de los murciélagos. Es el personaje que está celebrando su cumpleaños. El actor que encarna al pollo es un actor, pues, que es francamente muy joven y que, digamos, tiene incluso, pues, una suerte de romance teen con la chava que encarna a la hija del grupo de las dos mujeres. El actor Luis Curiel, pues podría ser un protagonista de comedias juveniles o podría ser integrante de una boy band. Ese es su fenotipo. No es Rambo musculoso, tronado, sin camisa, con la AK-47 y sudado y lleno de aceite, sino es como un buen chico. Creo que también hay una serie de, digamos, figuras arquetípicas masculinas en Contraataque, la más destacada de las cuales es el pollo, que resuenan con una audiencia que ha perdido el gusto por los héroes a los Rambo, o a los Jean-Claude Van Damme, o a los Schwarzenegger, ¿no, Héctor? Yo totalmente. Es una sorpresa porque un personaje totalmente humanizado. Tenemos solamente, me parece, dos referencias de su vida, ¿no? La referencia que hace a un hermano, el hecho de que usa el reloj eh, en la mano derecha, que usa el reloj en la mano derecha, o que usa el reloj cuando va a disparar Se lo por una cambia cuando va a referencia, disparar. se lo cambia por una referencia a su hermano. Es solamente un pequeño detalle sobre el trasfondo de su vida, pero el personaje va creciendo a lo largo de la película, de manera que le roba incluso peso al protagonista. Se vuelve el corazón del espectador, está del lado del pollo a medida que va avanzando la película y uno ve eso, ve su juventud, un poco su fragilidad, pero al mismo tiempo su valor y además el hecho de que es el mejor tirador del grupo. Entonces, tiene una serie de elementos que están sabiamente conjugados para crear un personaje
que se vuelve el personaje que, en mi opinión, se lleva la película. Para alegría de nuestro querido Francisco, la gente quiere ir, o mucha gente quiere ir al cine a soñar. Pero para alegría mía, y me imagino que tuya, mucha gente sale del cine con ganas de discutir. Esa es una de las virtudes de lo cinematográfico. Las películas, todas, o todas las que son buenas películas, independientemente de que estén concebidas para ganar el Festival de Cannes o para dar taquillazos, sirven para discutir. ¿Para qué es buena Contraataque en términos de discusión? ¿Qué temas nos debería hacer discutir como sociedad? Me acabas de hacer, me acabas de recordar en la cafetería 8:30, ¿sí, no? 8:30. Que estaba fuera de la Cineteca, que era el lugar precisamente a donde la gente se juntaba a discutir después de ver una película, que es algo que ya se ha diluido en este mundo donde, pues, para empezar, es cada vez más difícil ir al cine. Tienes las películas en la casa, no hay esa oportunidad de esos años en los que se juntaba un grupo de amigos para ver una película esperada y después sentarse con un café y un pastel o lo que fuera a ponerse a discutir y a vociferar con pasión sobre, sobre la película. No, creo que dijiste muy bien. Hay una palabra que es una palabra muy de las novelas de Joseph Conrad, ¿no? Que es, esa palabra es honor. Es una idea que va acompañando a la película como un motor en un país en el que la palabra se ha desgastado, la palabra ya no se emplea, la palabra probablemente no significa nada, y cuando uno la encuentra ahí como tirada al azar en alguna de las secuencias de la película, de repente comienza a relumbrar, ¿no? Qué extraña cosa que haya eso todavía por ahí brillando en el lodo, por decirlo de alguna manera. Héctor de Mauleón, ¿dónde y cuándo podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Estoy en el Universal de lunes a jueves, estoy el viernes en Latinus, estoy el domingo en ADN 40 con el programa El Foco y estoy en X como @H de Mauleón. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, en su versión en video en YouTube o en cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Gracias, querido Héctor. Te debemos una comida de hermanos, pero en anticipación de esa que te invitaremos, déjame contarte y contarles una última anécdota. Platicando con Francisco antes de este podcast, porque sí platicamos antes, sí sabe que lo estamos haciendo, le dije, a ver, ¿tú qué crees? O sea, ¿por qué gustó tanto Contraataque? Me dijo, pues yo creo porque da esperanza. A lo que yo le respondí, ¿esperanza? Te voy a decir que es esperanza. Esperanza era una tía nuestra que dejó de ir al cine porque le daba miedo cruzar la avenida. Creo que eso define muy bien la personalidad de ambos. Nos escuchamos la próxima.